Bueno, muy buenos días. En este video les voy a presentar cómo crear un examen desde los formularios de Google Forms, pues a partir de Google Classroom, ¿listo? Que es la herramienta que estamos utilizando. Entonces, bueno, aquí estamos la, en la página de inicio de lo que es nuestro Google Classroom. Entonces aquí tenemos todos nuestros cursos. Yo en este caso me voy a ir a mi clase de prueba. Entonces le doy clic, ingresé a mi clase y bueno, vamos entonces a empezar a crear el formulario, es decir, lo que ya es la evaluación, empezar a montar diferentes tipos de pregunta y pues para que pues ya nos quede predeterminado. Entonces estamos en la parte de novedades, nos vamos a trabajo de clase y allí en trabajo de clase vamos a crear. En la parte de crear vamos a seleccionar la opción de tarea con cuestionario. ¿Listo? Y entonces empezamos a editar todo lo que sería nuestra, nuestro examen. Entonces, vamos a iniciar. En título, pues voy a poner tentativamente examen de español. Y bueno, en las instrucciones podemos ampliar las que tenemos extensivas en nuestra circular, ¿cierto? Bueno, por ahora, aquí este espacio que dice Blank Quiz es como tal el espacio en el que vamos a dar clic para ingresar a nuestro formulario. Entonces, bueno, las instrucciones podrían ser estas, entonces las copiamos y bueno, las pegamos, ¿cierto? Instrucciones como tal. Listo, entonces ya teniendo el examen de español y las instrucciones, entonces ahora sí nos vamos a acá donde dice formularios de Google. Se nos va a abrir una pestaña que nos dará a conocer como tal el lugar en donde vamos a hacer nuestro examen. Entonces, vamos a empezar con pues titular el examen, ¿no? Entonces vamos a poner examen de español en este primer campo. ¿Listo? Y entonces, pues, descripción del formulario. En la descripción del formulario, pues, si quieren pueden poner las instrucciones particulares de su asignatura o simplemente, pues, podemos volver a poner las instrucciones que tenemos de manera general para los exámenes. Entonces, pues, yo pues puedo hacer eso y, pues, no sé, añadir una sexta. Entonces, en mi caso, ya que estamos hablando del examen de español, entonces puede usar diccionario y, y pues digamos que pues eso sería todo como tal. Bien, entonces esta sería la sección de las instrucciones y el nombre como tal del cuestionario, ¿vale? Entonces, bueno, aquí él ya va quedando almacenado. Y bueno, seguimos. Entonces, examen de español. Vamos a crear, bueno, nos vamos a familiarizar con toda esta interfaz. Bien, entonces tenemos principalmente esta barra que nos muestra opciones como agregar pregunta, importar preguntas, agregar un título o una descripción, agregar imagen, agregar video y agregar sección. Entonces les voy a explicar paso a paso cómo se utilizan esas secciones. Bueno, agregar pregunta, pues básicamente lo que hace es crearnos otra pregunta dentro del cuestionario. ¿Sí? Importar preguntas. Si uno le da clic acá, es muy probable que si ustedes tienen otro formulario creado ya en esa plataforma, en lo que es Google Forms, puedan pasar de un formulario a otro preguntas. Pues por el momento no lo vamos a hacer, puesto que pues no, pues hasta ahora nos estamos familiarizando con la herramienta. Bien, este de agregar título o descripción es básicamente como agregar otra sección dentro de la misma hoja del formulario,
Bueno, ese será útil si queremos, no sé, dividir la prueba en partes. Entonces, por ejemplo, si es una prueba de matemáticas, dividirla en primera prueba de interpretación de la imagen, o primera parte. Segunda parte, aplicación del álgebra. Y tercera parte, aplicaciones o procesos trigonométricos, por ejemplo. Entonces sería muy bueno utilizarlo para crear una sección. Entonces si yo le doy clic acá, ahí se nos abre otra sección, ¿cierto? En el examen presente ya les voy a enseñar pues cómo podríamos utilizarla. Bien, agregar imagen, pues literalmente agrego una imagen desde varias fuentes. Puede ser desde el archivo local de su computador o de su celular, desde la cámara de su celular, desde una URL, es decir, una página web, fotos. En esta sección está como tal ustedes adjuntarían fotos que tengan alojadas en el Google Drive. ¿Listo? La herramienta pues que nosotros em, bueno, hay una herramienta de Google que también se llama Fotos, entonces desde allí. Y con el Google Drive, pues, fotos que tengamos alojadas en nuestro Google Drive. ¿Listo? Entonces ahí se cargarán, por ejemplo, las fotos que nosotros tenemos en nuestro Google Drive. En este caso, pues tenemos fotos de trabajos ya calificados a los estudiantes. Y la última sería búsqueda de imágenes de Google. Y ustedes pues buscan, teclean la imagen que quieran buscar o el tema que quieran buscar. Entonces, por ejemplo, voy a poner por caso Mafalda. Entonces, le doy Enter y ahí aparecerán imágenes relacionadas con Mafalda. Entonces, yo seleccionaría alguna de esas. Por ejemplo, podría anexar esta y le daría Insertar. De esa manera, la imagen se cargaría y pues la tendríamos acá. Esa herramienta es muy útil pues para hacer preguntas de tipo interpretación de imagen o ese estilo. Bien. Y para insertar video, pues generalmente esta sección de acá, de agregar video, pues también lo mismo, hay varias fuentes, dos posibilidades. Una es que ustedes hagan la búsqueda directa del video en YouTube, si lo que quieren es poner un video dentro del formulario del examen, o la URL. Pero pues la idea es que los chicos pues no tengan que hacer transiciones entre una y otra página de internet. Y la última opción es esta que está acá, que es agregar sección. ¿Qué pasa con esa opción? Si nosotros le damos agregar sección, nos va a separar. Entonces ustedes ven acá una sección 1 de 2 y acá sección 2 de 2. Nos va a crear otra posibilidad, otra alternativa y esa sección aparecerá en otra página, no aparecerá en el formulario como tal, de arriba hacia abajo, sino que los chicos o la persona que entre tendrá que darle siguiente para, para pues acceder a la siguiente sección. ¿Listo? Entonces quedará aparte. Pues por ahora la vamos a eliminar porque pues no vamos a crear por ahora secciones. Bien, entonces em, vamos a seguir creando nuestro examen. Entonces ya pusimos el nombre del examen, ¿cierto? Bueno, del formulario, que es examen de español, las instrucciones, y aquí empezamos a crear las preguntas. Entonces, bueno, yo acá tengo un documento que es el documento en donde pues está una evaluación de prueba. Esta en este caso es la evaluación de quinto. Entonces, mmm, voy a copiar algunas de estas preguntas a la página como tal, al formulario que tenemos aquí. Y en esa medida pues les iré mostrando las funciones. Entonces, esta sería la primera pregunta. Esta sería la primera pregunta. Atentos a la información que les voy a suministrar. Tienen que seguir los pasos tal cual, porque la idea es que pues se registre la respuesta que es correcta y los puntos. Bueno, entonces, primera pregunta. Acá tenemos acá en esta sección podemos poner y editar el enunciado de la pregunta. Y en esta parte editamos las
respuestas para insertar mi texto. Le voy a dar, vamos a darle clic en la opción de agregar un título y una descripción. Entonces, el título podría ser: responde las preguntas 1 a 3 con base en el siguiente texto. Listo, entonces en el título ponemos responde las preguntas tal o la instrucción, y donde dice descripción pegamos el texto. ¿Listo? Entonces ya quedó como tal. Bueno, voy a poner esta pregunta aquí abajo. Una de las facilidades que el formulario ofrece también es que nos permite mover las secciones hacia la parte en la que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, si yo antes de este texto hubiese querido poner una pregunta, pues simplemente en estos 6 punticos que ustedes ven acá, arrastro la pregunta, arrastro esa sección y la pongo arriba, ¿cierto? Entonces ahí ya quedó movida. O la puedo poner abajo, o la puedo poner más arriba si quiero al inicio del formulario. Bien, es como una función bastante útil. Entonces ya tenemos nuestro texto y vamos a empezar a formular las preguntas. Entonces, pregunta 1. La pregunta 1 dice: el primer párrafo escrito en letra cursiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues para no tener que redactarla, pues la voy a copiar. Me voy a mi formulario. Bueno, esas preguntas las tengo en un documento Word aparte, ¿no? Que es el examen. Todos lo tenemos pues en el formato suministrado. Entonces le doy pegar. Entonces, primera pregunta: el primer párrafo escrito en letra cursiva, 2 puntos, y voy a empezar a ingresar mis opciones. Entonces, la opción A, copio, me voy al formulario y la pego, ¿cierto? Profe, aquí solo aparecen 2 opciones. ¿Cómo hago para ir agregando las demás si tengo 4 o 5 opciones? Pues simplemente donde dice agregar una opción, le damos clic y ahí ya aparece la nueva opción. Entonces vamos de nuevo al documento. Vamos a copiar y pegar la respuesta, bueno, la opción de respuesta B. Entonces B. Vamos a agregar la C. Entonces de nuevo damos clic en la siguiente opción. Nos vamos a nuestro documento y copiamos la opción número 3, que en este caso es la C. Y por último vamos a agregar la opción 4, que es la D. Profe, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo copiar todas las opciones de una vez? El problema con eso es que si lo hacemos de una vez, y pues prácticamente todas las opciones quedarían copiadas dentro de una sola posible respuesta. Entonces nos toca una por una. ¿Listos? Bien, entonces aquí ya quedó nuestra primera pregunta con base en el texto anterior y nuestras opciones. Ahora, pues ustedes van a definir, como esta es de opción múltiple, entonces la dejamos seleccionada así. Nos vamos a esta parte, a este link que nos dice clave de respuesta. Entonces le damos clic allí. Todas las preguntas las vamos a editar de la misma manera. ¿Cuánto? Entonces, primero, ¿cuál de esas opciones es la correcta? ¿Cierto? ¿Cuál de esas es la correcta? Tenemos acá. Entonces, pues por predeterminado como tal del texto. Entonces ahí presenta anticipadamente cuál será el desenlace. Eh, Especifica cuáles son los personajes, explica la manera como se va a desarrollar la trama, introduce un comentario, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos detallamos, la opción correcta, en este caso predeterminada, sería la D. Entonces, ponemos la opción que va a ser la correcta y que pues el formulario nos va a ayudar a calificar. ¿Listo? Tenemos que dar clic. Si fuera la respuesta A, entonces pues diríamos la A. Tenga cuidado que pues si ustedes seleccionan una, me equivoqué, no era la D, entonces era la A.
Si no hacen quitan la selección de la D, pues les van a quedar las dos respuestas correctas. Entonces tienen que volver a darle clic para que se borre la respuesta. Lo mismo en la A. Entonces ya habíamos dicho que era la D. Entonces la dejamos ahí predeterminada. En esta parte que les estoy señalando, tenemos los puntos. ¿Por cuántos puntos va a valer la evaluación? En mi caso voy a dejar una evaluación de 10 preguntas. Entonces, por defecto, pues la evaluación o cada pregunta valdría 10 puntos. Entonces, bien podemos utilizar las pestañas para subir o bajar, o bien podemos digitar el número de puntos. Y le damos finalizar. Entonces ahí ya quedó nuestra clave de respuesta, que ya sabemos que la respuesta es la D. Si el chico pone como respuesta que es la D, pues le saldrá correcta. Si pone otra, pues será incorrecta. Y en esta pestañita que vemos acá, que es obligatoria, entonces la vamos a habilitar. ¿Por qué? Pues para que la pregunta se haga obligatoria para todos los chicos. ¿Listo? Si desmarcáramos esta casilla, pues quedaría como opcional, es decir, que el chico pues podría responderla o no. Entonces la idea es que quede obligatoria. Listo. Entonces eso es todo. Ya editamos nuestra primera pregunta, que sería con base en un texto y de opción múltiple. Ahora vamos a editar otro estilo de pregunta, que sería con una imagen. Entonces nos vamos aquí a la pregunta, ¿cierto? La segunda pregunta. Entonces vamos a la pregunta 2. Responde con base en la siguiente imagen. Entonces, bueno, vamos a juntar, en este caso vamos a juntar una imagen, agregarla. Entonces aquí tenemos una imagen entonces ya les mostré cómo hacerlo desde la búsqueda de imágenes de Google, si ustedes lo quieren hacer, de fotos, de URL. En este caso voy a subir una imagen desde mi computador. Entonces le voy a dar aquí en la opción subir y explorar. Entonces aquí tengo una serie de imágenes que pues ya son de como tal de una carpeta en mi computador. Voy a elegir esta, que es la que me va a servir para formular la pregunta. Le doy clic y la imagen se va a adjuntar directamente. Bueno, podríamos poner, voy a cambiar la imagen, mejor de lugar. Esto ya depende de la edición que ustedes hagan en sus exámenes. Bueno, entonces título de la imagen. Responde la pregunta 2 con base en la imagen. Entonces, y ahora sí, voy a formular ya directamente la pregunta 2. Acá, la voy a cambiar. Entonces, voy a poner como pregunta, ¿qué actitud? Esto es un ejemplo, ¿vale? Todo esto tiene que ver pues con el tipo de preguntas que ustedes manejen. ¿Qué actitud demuestra la niña en la historieta? Listo, entonces vamos a ingresar rápidamente las opciones. Entonces, timidez, primera opción. Segunda, astucia. Tercera, ingenuidad. Y cuarta, se me ocurre fanfarronería. Es decir, que está bromeando con la profesora. Bueno. Listo, entonces ya tengo. Ahora acabamos de hacer una pregunta tipo imagen y lo mismo con una opción múltiple. Entonces vamos a hacer la misma edición. Vamos a la clave de respuesta. Vamos a seleccionar la respuesta correcta, que en este caso sería pues astucia. Escribimos el número de puntos equivalentes, que serían 10, le damos finalizado y ya la respuesta está como tal, tiene que ser obligatoria. Listo, entonces acabamos de hacer una edición sobre, la, sobre lo que es una pregunta de imagen. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces le damos acá en agregar pregunta. Listo, vamos para la pregunta 3. Esta pregunta 3 la voy a plantear abierta, es decir, que por ejemplo los chicos escriban su respuesta.
que no sea de selección múltiple. Entonces, voy a poner con base en entonces, espérenme, devuelvo porque no me acuerdo el nombre del texto, entonces el origen de la agricultura. Con base en el texto, el origen de la agricultura. Entonces, con base en el texto, el origen de la agricultura, realice una breve reflexión, puede ser, es un ejemplo, teniendo en cuenta los parámetros vistos en clase, por ejemplo. Listo. Entonces, ¿cómo hago para que se me quiten las opciones y dejarlo como respuesta abierta? Entonces nos vamos aquí a esta pestaña en donde está la opción de selección múltiple y la cambiaríamos a párrafo. ¿Listo? Aquí hay varias formas. Para calificarlo inmediatamente yo le diría párrafo. Entonces, listo. Y entonces, seleccionado el párrafo, ellos tendrían que empezar a solucionar la pregunta en este apartado. Pues naturalmente yo no lo puedo hacer, puesto que pues soy el que está editando. Eso solo lo hace la persona que es receptora pues del examen o del formulario. Listo, acabamos de crear una pregunta con base en un texto. Y vamos a crear un último tipo de pregunta que sería para los profes de, por ejemplo, de matemáticas. Entonces voy a formular una pregunta de matemáticas. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la división de, no sé, 2334 y 4567? Bueno, es un ejemplo. Entonces, los profes de matemáticas, de química, que evalúan de pronto también la cuestión de los procesos. Entonces aquí voy a poner cualquier cosa. Bueno, profes, voy a poner cifras aleatorias. Entonces, no sé, voy a colocar 0,34, 12, 0,15, 14 y bueno, y voy a poner 34. Son cifras completamente al azar. Entonces ya pusimos nuestras opciones, ¿no? Uno, 2, 3. Ah, bueno, y no se nos olvide poner pues los indicadores de la pregunta. Entonces A, vamos a poner B, vamos a poner C y D. Listo, entonces ahí ya tenemos las opciones. Pero ¿qué pasa? Que el profe lo que quiere evaluar más allá de la respuesta es el proceso. Entonces hay dos formas en la que lo pueden hacer. Lo mismo, nos vamos a la opción de opción múltiple. Entonces esta selección está pues habilitada, pero también podemos habilitar esta opción que se llama carga de archivos. En la sección de la carga de archivos, entonces la idea es que ellos, los estudiantes, suban un archivo, puede ser una foto, en la cual se vea que ellos hicieron el proceso en la casa, ¿sí? Entonces, que hicieron la división. Ahí sí ya ustedes determinan cómo lo quieren. Si es en el cuaderno y que ellos, pues, que se vea que es la letra y los números de ellos, o que lo hagan en un documento de Word. Eso ya es opcional de ustedes. Entonces acá dice que permite que las personas que respondan suban archivos a Drive. Entonces, los archivos los van a subir de la misma manera que suben los archivos a la plataforma de Classroom. Es el mismo procedimiento. Entonces acá les van a pedir pues un permiso y ustedes le dan continuar. Entonces va a cargar la pregunta y aquí ustedes pueden determinar
la cantidad de archivos. Entonces, permitir solo archivos específicos, bueno, esa pues la pueden eh, determinar. Cantidad máxima de archivos, puede ser uno, puede ser 2, 5, bueno, ahí está como predeterminado. La cantidad máxima son 10. Yo creería que pues lo idóneo sería uno. Y el tamaño máximo del archivo que sería pues 10 megabytes. Igual, los archivos que sean fotos y, y textos no son más pesados de 10 megabytes. Si le damos entonces aquí activar esta opción de permitir solo archivos específicos, entonces ustedes seleccionan los archivos que necesiten, que los chicos adjunten. Si quieren que adjunten una hoja de cálculo, un PDF, un documento normal tipo Word, una presentación, un dibujo, una imagen. Entonces ustedes ahí ya lo seleccionarían. Entonces en este caso yo quiero que los chicos seleccionen una imagen. Listo, que sea obligatoria. Lo mismo, nos vamos a la clave de respuesta y que sean 10 puntos también. Y le damos finalizado. Listo, entonces ahí ya quedó editada la pregunta de, 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 de formulario en el sentido de adjuntar un archivo para ver pues los procesos que hicieron los chicos. Bueno, muy bien, entonces esto sería como tal el montaje de las preguntas. Pueden montar diferentes tipos de pregunta y siempre recuerden para adjuntar otra le damos acá en agregar pregunta y pues ustedes configuran desde las opciones que se dan en la parte de la derecha si quieren que sea respuesta múltiple, si quieren que sea de carga de archivos, si quieren que sea em, de abierta tipo texto, entonces ustedes lo seleccionan. Bien, eso sería entonces como tal el montaje de las preguntas. Si yo quisiera que esta pregunta, que no sé, por ejemplo, pertenece a otra sección del examen, apareciera aparte o si quisiera dividir las preguntas, pues simple, yo agregaría una sección. ¿Listo? Esta sección pues yo arrastraría la pregunta a la siguiente sección para que quedara separada y le diría, por ejemplo, yo sé que no es de matemáticas el examen que estamos haciendo, pero diría entonces lógica matemática, por ejemplo, mi sección. Si fuera de español tendría secciones como gramática, uso de gramática o comprensión de textos, y así. Si ustedes no lo desean hacer de esa manera, no hay problema. Digamos que no, no hay ningún inconveniente. Listo, así quedaría entonces configurado nuestro primer examen de español de 4 preguntas. Creo que aquí se me olvidó poner sí, la clave de respuesta, que tendrían que ser 10 puntos también. Que no se les olvide poner el puntaje de cada pregunta. Y listo, entonces ahí quedó. Ahora nos vamos a ir a cuestiones ya de edición, como tal. Entonces nos vamos a familiarizar. Ya nos familiarizamos con el menú de la derecha, ahora vamos con este superior, que es bastante sencillo. Este icono no les va a aparecer a ustedes, son los complementos. Básicamente, pues, dentro de los intentos que yo hice para cuantificar el examen, pues había dos complementos, Form Builder y Form Limiter, pero ninguno de los dos está disponible en estos momentos. Han tenido dificultades y ahorita no se pueden habilitar. Entonces yo ya les diré cómo vamos a poner el tiempo en los exámenes. Más bien es fácil y lo podemos hacer de forma manual sin instalar nada más. Bueno, la primera opción que ustedes van a identificar allá cuando vayan a hacer el formulario es personalizar tema, que es una paletita de colores. En esa paletita de colores ustedes le dan clic, pueden seleccionar un encabezado, una imagen para un encabezado, pues lo vamos a dejar allí porque la idea pues es que a no ser de que pues ustedes le quieran o la profe Gabriela pues lo amerite o nos lo requiera, pues podemos seleccionar, no sé, la imagen del escudo del colegio como distintivo. Yo creería que sería una buena idea. Entonces el color del tema, acá podemos cambiar el color del tema a rojo, morado, bueno, ahí sí sería como más del gusto, pero pues insisto, también sería como elegir los colores institucionales, ¿no? El rojo, el azul, quizá el gris. Entonces digamos, dejemos el azul.
El color del fondo, pues básicamente pues para facilitar la lectura, pues que tenga un contraste. Entonces yo voy a elegir este más oscuro. Y el estilo de fuente, que puede ser básico, formal, juguetón. Bueno, en ese caso pues yo lo voy a dejar básico pues para facilidades de lectura. Aunque también pues nos serviría el estilo formal. ¿Sí? Entonces aquí ustedes ven que lo que no está editado, por ejemplo, los títulos, y lo que yo escribí a mano, pues es lo que cambió de fuente. Muy bien. En el siguiente botón, entonces eso sería como la personalización del formulario. En la siguiente opción, que es vista previa, entonces si ustedes le dan clic, nos vamos a ir a otra pestaña en la cual se nos va a mostrar cómo va a quedar el examen en sí. Entonces, así va a quedar nuestro examen. Así lo van a ver los estudiantes. Entonces, eso es muy útil para que ustedes previsualicen cómo les va quedando su examen. Entonces, me voy a salir de aquí. Bien, en la siguiente opción, que es esta tuerquita, en esa tuerquita, pues es la configuración como tal. Bien, siempre van a marcar las opciones que yo les indique. Entonces, primero, recopilar direcciones de correo electrónico. Esa ahorita se va a habilitar automáticamente por una opción, entonces la idea es que quede deshabilitada. ¿Por qué? Pues porque digamos que no nos interesan las direcciones de los correos, sino los nombres. Ya les voy a explicar cómo hacer para ponerle que el chico ponga su nombre y ustedes sepan quién respondió. Entonces, requiere acceso. Limitar a una respuesta. Esto significa que el estudiante solo puede hacer el examen, solo tiene una oportunidad para realizar el examen y no tiene retroalimentación. Entonces, pues lo vamos a seleccionar, ¿listo? Para que pues ellos no tengan más intentos, solo tengan uno. Acá, las personas que respondan podrán editar después de enviar y ver los gráficos y resumen y respuestas del texto. Estas las vamos a dejar desmarcadas porque pues básicamente esto les diría a los estudiantes qué respuestas están bien y cuáles están mal y pues podrían pasárselas. Entonces pues la idea es que eso no ocurra. Entonces cada quien tiene su prueba personal. Vale aclarar también que la evaluación o como tal el examen mezcla las preguntas. El examen las mezcla aleatoriamente. Entonces eso es muy beneficioso para que pues ellos no tengan la misma pregunta y pues las mismas opciones de respuesta. Siempre va a estar mezclado. Entonces esa sería la parte general. En la parte de presentación, acá hay unas opciones que dicen mostrar la barra de progreso, es decir, cuánto ha avanzado la persona en el examen. Pues podríamos marcarla, pero pues realmente no considero relevante. Y acá, esta que dice orden de preguntas aleatorio, esa la vamos a seleccionar para que ocurra lo que les acabé de decir, que las preguntas queden totalmente mezcladas. Listo, el mensaje de confirmación. Entonces, por predeterminación, la plataforma dice se registró tu respuesta. Es decir, cuando el estudiante termine el examen, le va a aparecer ese mensaje. Yo voy a editar el mío. Por ejemplo, voy a poner este que dice felicidades. Eh, has llegado al final de tu examen. Listo. Entonces, por ejemplo, ese es el mensaje que les va a aparecer al final. Entonces, le damos guardar. Ya, nos falta una última configuración, que es la de la pestaña de cuestionarios. Entonces, aquí en cuestionarios, esta la vamos a dejar marcada, que es convertida en cuestionarios. Si la desmarcáramos, quedaría simplemente como una encuesta común y corriente. Entonces, no, la vamos a dejar marcada. La siguiente opción es mostrar calificación. Dice mostrar calificación inmediatamente después de cada entrega o luego después de una revisión manual. Yo les recomendaría que pusieran la opción de luego de una revisión manual, sobre todo para los que tienen que revisar procesos, textos o una pregunta abierta. ¿Listo? Entonces yo la marcaría. Si usted pues considera que no es necesario y que el sistema pues lo califique directamente, entonces pues deja marcada la primera. Y acá, la persona que responde puede ver las preguntas con respuestas incorrectas, las respuestas correctas y las puntuaciones. A esto es a lo que me refiero con que al terminar ellos vean en qué estuvieron mal, en qué estuvieron bien. Desmarquemos todas esas opciones porque pues podrían haber casos de que se pasen las preguntas y sus respuestas. Entonces, en este caso, desmarcamos todas las opciones.
y le damos ahora sí, guardar. Ya la última opción son estos tres punticos, ¿cierto? Estos pues es para crear una copia de este mismo examen, mover a la papelera, es decir, eliminarlo, obtener un vínculo de prellenado. Entonces esto es como para las que son de encuestas masivas, imprimir la prueba, agregar colaboradores, es decir, que ustedes quieran que otro profesor les ayude, pero pues digamos que la evaluación es individual. Em, los complementos que ya teníamos, editor de secuencia de comandos, pues estos ya es más para la edición del programa en sí. Y acá el de preferencias. Entonces en el de preferencias si le damos clic, hacer que las preguntas sean obligatorias, eso dejarlo marcado siempre, y valor de puntos predeterminados para el cuestionario. Entonces ese lo guardamos, lo dejamos igual. Bueno, acá en la configuración inicial, la idea es que después de hacer todas esas ediciones, siempre dejen desmarcada esta casilla que dice recopilar las direcciones. No nos interesan las direcciones, solo los nombres. Entonces le damos guardar. Listo. Entonces, prácticamente ya el examen está. Ahora lo que debemos hacer es compartirlo como tal en la clase. Y bueno, nos falta agregar una pestañita que es la de que ellos respondan, ¿sí? La de su nombre. Entonces le damos acá en agregar pregunta, solo que la pregunta pues se nos agregó en la parte de acá, de abajo, quedó abajo. Entonces la vamos a poner arriba en el encabezado, como para que ustedes para que siempre la tengan. Disculpen que aquí me pasé a la otra pestaña, para que ustedes la tengan ahí siempre presente. Ah, bueno, esto que ustedes ven acá, que sin querer pues ahí apareció, es como tal los cuestionarios que ustedes o los formularios que siempre van a tener, los exámenes. Entonces ya ahorita les digo cómo acceder. Yo estaba arrastrando estaba arrastrando esta pregunta. Entonces ahí está nuestro examen. Estaba arrastrando esta pregunta para lograr que ellos, bueno, pongan su nombre. Entonces, en la medida de lo posible, este paso para que no tengan que hacer todo esto que yo estoy haciendo, siempre pongan esta sección del nombre, pónganla de primeras. Bueno, de primeras o de segundas. Listo, entonces, el nombre, ¿cómo sería? Lo adjuntamos con una pregunta común y corriente, agregamos la pregunta y le damos aquí en la opción de opción múltiple y en vez de seleccionar párrafo o carga de archivos, que es lo que ya hemos visto, seleccionamos respuesta breve. Listo. Y en respuesta breve, la pregunta sería nombres y apellidos. Listo, nombres y apellidos sería la pregunta. ¿Listo? Y entonces aquí donde dice texto de respuesta breve, pues ellos tendrían que poner su nombre y sus apellidos. ¿Listo? Y eso es. Entonces vamos a visualizarla, a ver cómo ya quedó nuestro examen en sí. Y así quedaría entonces eh, examen de español, las instrucciones, nombres y apellidos. Si lo quieren poner al principio, pues también lo pueden hacer. Y arrancamos con las preguntas, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que se había creado una sección especial para de matemáticas? Por ejemplo, esa pregunta que diseñé de matemáticas que era diferente. Bueno, acá hay una página. Y la otra página, la pregunta de matemáticas, quedó al lado siguiente. Bueno, aquí no me deja seguir, es por lo que tengo que contestarlo. Entonces, ahorita lo vamos a ver en la versión del estudiante. Bien, así ha quedado entonces nuestro formulario. En la parte de la izquierda, por favor, para que ustedes lo tengan presente, vamos a siempre a poner el nombre, ¿listo? Examen de español, clase de prueba, que es en la que yo estoy ahorita. Si fuera quinto, pues pondría quinto, sexto, séptimo, etc. Y ahí ya se guarda. Ahora bien, lo último que ya vamos a hacer y con lo que termina el tutorial es, vamos a enviarlo, es decir, lo vamos a configurar para que quede como trabajo de clase.
Entonces, lo podemos enviar por correo electrónico, vincular la URL, es decir, la dirección electrónica del formulario o del examen, y con HTML, que pues es un código que se utiliza para insertar ciertos tipos de archivos en las páginas web. Entonces nos vamos aquí a dar a la mitad le vamos a dar clic en la mitad, en la opción de la cadenita, que es vincular, la de archivo. Todos estos numeritos y letras que ustedes ven acá es la URL, la dirección del formulario. Entonces, como está muy larga, le vamos a dar abreviar, en esta opción le vamos a dar abreviar URL y la copiamos, le damos clic en copiar. Y acá nos dice se copió en el portapapeles. ¿Qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir a nuestra clase de prueba, ¿cierto? O nuestra clase, la clase en la que vayamos a, a como tal hacer el examen, el curso. Como este formulario está en blanco, le vamos a dar en la X acá y lo vamos a quitar. Y así como ustedes lo han venido haciendo todo en estos días, lo que vamos a hacer es agregar. En este caso, no vamos a agregar un archivo de Google Drive, ni un archivo de su computador, ni un video de YouTube. Lo que vamos a hacer es agregar un vínculo. ¿Y qué vínculo es? Pues el que acabamos de copiar. Entonces le damos clic derecho y pegar. Y le damos agregar un vínculo. ¿Listo? Y aquí ya quedó nuestro examen adjunto a la tarea con cuestionario que vamos a crear. Bien, profe, usted nos dijo que nos iba a mostrar cómo entonces hacer el timer, es decir, que pues quede con un tiempo predeterminado. Las aplicaciones lo hacen, solo que pues ahorita hay fallas en todas, entonces no se ha podido configurar. Pero sí lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el horario de la clase, el horario de español, ¿cierto? Entonces, el horario español nos toca examen el día lunes. Ese día lunes, entonces, por ejemplo, que mi examen fue a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En la parte superior derecha, donde ustedes siempre asignan las tareas, hay una pestañita. Entonces, ustedes le dan en esa pestañita y despliegan el menú. Bueno, en ese menú va a haber una opción que es la de programar. Entonces, ustedes le van a dar en programar, lo que es agendar. La fecha. Entonces, ese lunes que tenemos como tal el examen de español, ese lunes va a ser un lunes 27, ¿cierto? Entonces, perfecto. Lo vamos a poner para el lunes 27. Listo, lunes 27. O bueno, 27 de abril. Que mi examen empieza a las 8, ¿cierto? Entonces, arrancó a las 8 el examen. Entonces, acá nos toca poner hora militar. Que si ustedes van a poner las 9 de la mañana, pues ponen 09. Que si ponen 10, pues ponen 10. Da la casualidad que no sé, hubo algún inconveniente y su examen fue a las 4. Entonces, en vez de poner 04, porque quedarían las 4 de la mañana, ustedes pondrían la hora militar, que serían las 16. En este caso, mi examen es a las 8, entonces voy a poner 08. En punto, que inicie en punto. Y le voy a dar en programar. Listo. Todavía no quedó en sí, todavía no quedó pues configurado el tiempo en el que ellos deben hacerlo. Entonces le damos a editar. Solo lo programamos para que inicie a esa hora. Los puntos van a ser 100. La fecha límite, entonces pues fecha límite, lo mismo, vamos a poner ese mismo 27. Pues obviamente es el mismo día, ¿no? 27. Y en la misma aplicación les va a arrojar si hay un error en concordancia de fechas. Entonces en la misma aplicación les dice, ojo, tiene que ponerlo a futuro. O ojo, la hora de entrega no coincide. Entonces 27. Y la hora, entonces yo digo, uy, para mi examen ellos van a tener 40 minutos. Entonces la hora opcional, si ellos arrancaron el examen a las 08, entonces vamos a arrancar a las 08 y le vamos a poner los 40, es decir, que termine o que el examen como tal no se va a cerrar, pero si ellos no lo presentan, o sea, lo presentan después de esa hora, pues ustedes ya mirarán, ya les aparecerá el reporte de que, entregó después de las 8:40 y ustedes ya podrán
determinar en cómo, qué penalización hay pues por terminar después. ¿Listo? Listo, entonces arrancó a las 8 y va a terminar a las 8:40. A esa hora, el estudiante que entregue el examen después de esa hora, pues ya vendrá con retardo. Y el tema pues sería español. Listo, profes. Entonces ahora sí, ya quedó programada. Y entonces ese examen quedaría programado pues para el 27. Lo último que vamos a hacer es, yo voy a crear una copia de este examen para que ustedes vean ya la cuestión de la calificación y cómo va a aparecer el examen cuando ustedes lo califiquen. Entonces voy a crear una copia de ese mismo examen. Solo que ahora le voy a poner clase de español, pongamos por ejemplo quinto. Esto es solo para mostrarles qué va a pasar cuando uno ya termina, o sea, cuando los estudiantes terminan el examen y cómo lo recibe uno. Y es más, cómo lo contestan ellos. Y lo vamos a dejar también para esa misma clase, prueba. Entonces, aceptar. Y acá, pues, se me va a abrir otra pestaña y pues bueno, aquí es el mismo examen, solo que pues lo que hice fue copiarlo. Entonces, profes, para finalizar en esta parte, este examen solo se va a habilitar el día 27 de abril a las 8 de la mañana y les va a aparecer, hasta ese día les va a aparecer así, en gris. Cuando el examen se habilite va a aparecer así en color, como en la pestaña crear. Entonces, este examen ya lo podemos cerrar. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, este es mi examen. Eh, Pongamos por caso que ya yo quiero que el estudiante lo ponga ya, entonces pues voy a enviar la URL. Voy a hacer el mismo proceso que hice la vez pasada para compartirlo, lo voy a copiar, me voy a ir a la clase de prueba, voy a crear la tarea con cuestionario, elimino este y voy a agregar el vínculo de nuevo para que se adjunte la copia que acabo de crear de Google Forms. Listo. Entonces, título, examen quinto. Las instrucciones, bueno, lo voy a dejar vacío por ahora. Entonces, sin fecha límite, bueno, esto por ahora no lo voy a configurar. La idea es que ustedes vean cómo el estudiante lo resuelve. Entonces le voy a dar asignar. Listo, entonces se creó una tarea. Entonces vamos a ver a las tareas de español, todos los temas. Entonces, como ustedes ven, esta, a diferencia de esta sí ya está habilitada, está coloreada. Vamos a ir entonces al correo del estudiante. Listo, profesor. Entonces aquí ya llegó la notificación al correo del estudiante. Entonces tenemos examen quinto. Entonces él abrirá su examen, le dará abrir, bueno, el correo le dará abrir o entrará por la plataforma de Classroom. Ustedes ya conocen el procedimiento y verá entonces esta interfaz. Le dará clic a el formulario, lo que es el examen, y se encontrará ya como tal con el examen. Entonces, nombres y apellidos. Entonces él dirá Juan López, por ejemplo. Listo. Bueno, esperen que es que pues aquí está registrado mi correo. Entonces voy a ingresar con el otro para que realmente se note que es la respuesta. Listo. Igual pues ellos ya van a estar registrados desde el correo de ellos, así que no hay problema. Entonces ahora sí. Juan López es el nombre del chico. Entonces inició, hizo esa pregunta. Bueno, aquí están las preguntas y arrancó. Entonces, el primer párrafo escrito en cursiva, entonces yo digo que la respuesta es la B. En la siguiente pregunta, la respuesta es la B también. En el otro, me parece un cuento, bueno, una narración muy acertada. Por ejemplo, que el estudiante quiso contestar eso. Entonces le dio siguiente. Y entonces, ¿cuál es el resultado de la división en la pregunta de matemáticas? Entonces él añadió un archivo y seleccionó un archivo de la computadora. Entonces él dijo, bueno, mi archivo con las operaciones y con todo lo que
se necesita va a ser este, por ejemplo. Listo. Y va a cargar el archivo y le va a dar subir. Listo. Y al final le va a dar enviar. Y el estudiante acaba de realizar el examen. Entonces dice, felicidades, has llegado al final de tu examen. Listo. Entonces ya se registró el examen de español del estudiante. Ahora bien, nosotros vamos a nuestra plantilla de exámenes, ¿no? En el examen de español, este pues que fue el que yo creé de prueba después, porque pues el otro no lo puedo modificar sino hasta que los estudiantes entren el día lunes, por ejemplo. Entonces, en este que yo acabé de crear la copia, nos aparecen que ya hay una respuesta, ¿lo ven? Entonces nos vamos a esa pestañita de respuestas y ya está la primera respuesta de uno de los estudiantes. Nos muestran las estadísticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a individual, la pestaña individual. Y ahí aparece quién? Aparece el señor Juan López. Y aparece que el señor Juan López erró la primera pregunta en la respuesta correcta del comentario del narrador, ¿cierto? La segunda la tuvo bien, la tercera, pues ahí nos marca que está mal, pero pues eso es la revisión de ustedes. Ustedes son los que realmente van a hacer la revisión si está bien o está mal. Y lo mismo acá, ¿listo? Lo mismo acá, ustedes miran si la revisión está bien o está mal. Bueno, y ahí les marca mal porque pues digamos que el sistema es muy riguroso en cuanto a calificarlo de opciones múltiples. Lo que son abiertas, pues no, el sistema no lo califica porque pues básicamente eso lo hace el docente. Listo, entonces esta es la estadística. Si ustedes lo quieren ver a manera de lista, entonces se van a esta opción que dice crear hoja de cálculo. Entonces le dicen acá crear nueva hoja de cálculo, le dicen crear y se les va a abrir una pestaña que va a crear una hoja de cálculo en, en la herramienta que tiene Google dentro del Drive, que es como para Excel. Y entonces ustedes ven acá que de los 40 puntos posibles, don Juan López apenas tuvo 10, ¿cierto? Pero pues dos calificados por ustedes, entonces pues probablemente que tuviera más. Y acá nos dice la primera pregunta, entonces nos da estadísticas de las preguntas. Especifica cuáles son en la segunda, en la tercera. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Listo? Acá están las preguntas y abajo las respuestas. Y ahí ustedes van a tener un control acerca de quiénes entraron, quiénes respondieron y cuánto puntaje obtuvieron. ¿Listo, profes? Eso es, las hojas de exámenes y el resultado. Así se maneja y así ustedes sabrían cuánto obtuvo el chico en su examen. Bueno, hay una cuestión y es que, bueno, ustedes ya saben entonces cómo montar los exámenes y todo. Profe, ¿cómo puedo volver a crear otro? Sin necesidad entonces de ir a la clase de prueba y volver a crear. Le dan en este icono página principal de formularios, les va a cargar una interfaz que les va a mostrar los formularios que ustedes han hecho. Entonces yo acá hice el examen que acabo de responder el estudiante, el examen de español de quinto que van a responder de la prueba que van a responder el lunes y así, y ustedes acá pueden crear uno en blanco y acá hay pues varios formatos, ¿no? Pues les recomiendo el de blanco para que lo empiecen a editar desde un inicio. Y listo, mis profes. Eso es básicamente cómo sería ver, mirar las calificaciones y el montaje de formularios. Y espero que esta información les haya sido muy útil.